Buenos días, estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a este nuevo encuentro en su clase de castellano. Para esta semana vamos a hablar un poco sobre qué implica el cine como medio de comunicación, a partir de qué momento ese cine se ha empezado a determinar como un factor también de la comunicación, aparte de la industrialización, ¿sí? ¿Cómo podemos observar el lenguaje empleado? ¿Cómo lo podemos tipificar? También mediante la guía de esta semana estuvimos trabajando una propuesta de una adaptación cinematográfica de una obra de William Shakespeare, la de Romeo y Julieta. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí adelante y finalizando, vamos a socializar un poco lo de Romeo y Julieta. Vamos como primer medida, definir qué es eso de ese lenguaje del cine, cómo vamos a trabajar, cómo podemos definir ese medio de comunicación de masas. La comunicación de masas es una traducción del término mass communication. Esta denominación contemporánea del proceso comunicacional está estrechamente vinculada a dos fenómenos característicos, la masificación urbana y el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación social. Se definen como el conjunto de medios utilizados para la divulgación y la divulgación de la industria cultural conformada por prensa, cine, televisión y todos aquellos otros que permitan transmitir el mensaje a la sociedad de manera masiva. Entonces, cuando yo estoy hablando de comunicación masiva, estoy haciendo énfasis a una comunicación que va a llegar sin importar el receptor, sino que está generada para que pueda ser divulgada a cualquier tipo de receptor. Por una parte. Por otra parte, también se dice que esta comunicación está denominada de ser de masas porque es fácil de replicar y está para que sea replicada de manera inmediata. Por otra parte, también determinamos de que la tecnología es importante en la masificación y en la divulgación de información, ya que a partir de la tecnología nosotros podemos hacer llegar a un mayor número de personas esta información. Ya saben que hoy en día el medio de comunicación preponderante es la Internet. Entonces, ahí es donde se divulga de manera más sencilla y más fácil, es más factible. Si ustedes miran los datos de los medios de comunicación anteriores al Internet que estaba en la televisión, ha bajado muchísimo. Ya las personas casi no ven noticieros, las personas no le prestan mucha atención. Ya no se encasillan con los horarios de las noticias, de los magazines y demás, pues porque ya saben que mediante otros aspectos pueden llegar a esa comunicación en cualquier momento y de manera inmediata. ¿Listo? Vamos a mirar también acá otro aspecto que hace parte de este lenguaje del cine. El cine como comunicación de masas. El cine puede considerarse al mismo tiempo una forma de expresión artística, una actividad industrial sujeta a leyes comerciales y un medio de difusión de ideas. Javier define al cine como un medio de comunicación social artístico que ha adquirido la consideración del fenómeno social. Linton y Jowett son enfáticos al afirmar que el cine es el primero de los medios de comunicación modernos. ¿Sí? Pero como bien sabemos, el cine cumple con unas características. Usted no solamente puede hacer cine para divulgar información, también lo tiene que hacer pues para poder llegar y obtener alguna remuneración, ¿sí? A veces el séptimo arte no está determinado bien con la economía, pues porque no se puede apuntar a todo. No solo usted como cineasta va a vivir del aprovechamiento y de la recepción de la película, también tiene que recibir de unas taquillas, de una absorción de la idea eh, mediante el consumo del espectador. Entonces, eso es como se determina estos medios de comunicación y el cine como medio de comunicación de masas. Entonces, ahí lo definen que es la primera forma de divulgar información a gran escala. Pues, ¿por qué? Porque está determinado un solo mensaje para replicarse en diferentes contextos, el cual también puede ser traducido, puede ser acoplado, pero va a llegar con el mismo fin. Si ustedes miran, las películas traen doblajes, ¿no? Entonces, hay una película que es grabada en un idioma original, ¿sí? Después se hace un doblaje a los diferentes idiomas que yo quiero que logre impactar. Entonces, generalmente las películas de la industria hollywoodense son grabadas en el inglés
y se pasan al castellano español y al castellano latín, ¿cierto? Hay personas que la logran traducir al castellano utilizado en México. Eso depende de la cantidad de personas que quiero impactar o al país que quiero llegar con esta puesta en escena. ¿Listo? Bueno, regálame aquí un segundito, que este phone me está molestando también. Listo, sigamos acá. El cine, lengua o lenguaje. El cine es un lenguaje y por ende cada película es un acto discursivo distinto a cualquier otro. Además, puede operar no solo como lenguaje, sino también como lengua en un sentido amplio y no restrictivo, porque no existe una gramática formularia cinematográfica. Autores se sirven del cine como sistema de significación y construyen sus textos a partir de los elementos del lenguaje cinematográfico, por lo que nos apegamos a la noción del uso de la lengua cinematográfica. Alfredo Rofe reconoce que la lengua es un enorme conjunto de códigos que pueden ser empleados en distintas fases de la creación cinematográfica. Porque entonces podemos entender que el cine tiene su propio lenguaje. No es que yo lo entienda diferente, pero ya hay unas cosas que están muy estandarizadas dentro de esta masificación que no pueden ser fracturadas, que no pueden ser cambiadas. Entonces, el cine los va a determinar. El cine determina que ya tienen unos rasgos característicos y por eso se dice que hay un idioma como tal. Entonces, ya sabemos que qué es lengua y qué es lenguaje, ¿cierto? Entonces, nosotros empleando estos conceptos podemos definir que el cine sí cumple con esas determinaciones porque ya hay unos conceptos que están subyacentes en la producción. Necesariamente a la hora que yo empiezo a crear un guión, un libreto para una puesta en cine, entonces debo de empezar a recurrir a ese lenguaje que ya está estipulado. Vamos a hablar que el cine como arte e industria. Está claro de que las dos cosas. El cine es el séptimo arte. Ustedes saben que se llama el séptimo arte porque es el que recrea y el que emplea los demás artes. La pintura, ¿cierto? La actuación, la música. Entonces, en el cine es en el que se logra recoger todas estas otras manifestaciones artísticas. Expresa el sentir y las visiones del humano a los ojos de los demás. El cine, tanto como es un tan- tanto como es industria, la segunda industria del mundial después del acero. El arte es muy subjetivo y vendría a ser el hacer estético de las cosas como reflejo de un sentimiento o idea del autor. Realmente cada uno considera el arte aquello que suple las necesidades de cada uno. No todos tenemos las mismas apreciaciones del arte, no todos podemos asimilar el arte del mismo modo. Por decir, hay personas que ven una escultura y no les llama mayor atención, ¿sí? Alguna vez me acuerdo que tuve una oportunidad de estar en Medellín y pues todo el mundo es como muy embelecido con las obras de Botero, pero yo como que con el arte no pego mucho en las manifestaciones esculturales, entonces yo como que las veía y veía a la gente tomándose las fotos y como embellecía y yo decía, bueno, pero ¿qué es esta cegar? Pues simplemente mi cerebro no está adecuado pues para deslumbrar, dejarse deslumbrar con el arte. Entonces, con las manifestaciones esculturales, más de pronto con un cuadro, ¿sí? Hay una representación de Félix Caspian, que es el hombre mirando sobre, no sé qué, no me acuerdo bien de la obra, me parece divina, me parece muy bonita, ¿sí? Me parece que el grito de Van Gogh también representa muchísimo la estética que se trabaja en la Mona Lisa, entonces digamos que para la pintura sí tengo como una apreciación más amplia y un apego mayor que para lo que es la escultura. Entonces, bueno, si uno tiene necesidades más elevadas o con unas miras más altas, considerará arte a obras más selectivas o elitistas, que no por ello será más arte que aquello que se cree para personas cuyas necesidades artísticas sean exigentes. Entonces, uno tiene una apreciación del cine diferente, ¿sí? A medida que usted se va pues como apegando a él. Yo también tengo una apreciación del cine muy hollywoodense, me gusta mucho el cine determinado de esta manera, desde un aspecto hollywoodense me parece que hay una determinación, pero también tengo mis puntos de vista, ¿sí? Usted puede dar su opinión, puede aportar su postura frente a las películas de acuerdo a su apreciación, por decir, no, a mí detesto el Señor de los Anillos no, sino Harry Potter. No creo que puedo vivir mil cuarentenas, pero no voy a ver nunca Harry Potter, ¿sí? En cambio, me parece que
La adaptación de Francis Ford Coppola del Padrino, la saga del Padrino, me parece pasada de buena, me parece las mejores películas que han hecho. Las he visto en muchas ocasiones, ¿sí? Porque ya tengo como un género como tal estipulado hacia apreciación. Me parece que la de eh, Cara Cortada también es una muy buena película del mismo del Padrino. Ya tengo un concepto, ya manejo una definición, ya manejo una postura, ya digo, mire que me gusta, que no me gusta, que cine me parece bueno. A veces ya uno se atreve a realizar, a emitir juicios. Entonces, puede ser un juicio muy personal. Sacaron una película sobre la adaptación del Joker que ahorita hizo Joaquin Phoenix y fue buena, fue una película muy subjetiva, una película muy a lo Stanley Kubrick, que es querer mostrar al malo y empezar a justificarlo, pero ya es algo que nos traía desde Christopher Nolan, con la adaptación que hizo eh, con Batman y el Caballero de la Noche, entonces uno ya empieza a tener unas posturas. Yo digo que a mí ese guasón de Heath Ledger es insuperable hasta el momento. Joaquin Phoenix se hizo un papelazo, pero no supera al dejado por Heath Ledger. Entonces, esa es una apreciación que se va haciendo con el tiempo y también rasgos personales de la persona o de personales de la persona, pues, personales de aquel que consume el producto. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, vamos a crear otra. Evolución del cine como medio de comunicación. Entonces, empezamos con unas investigaciones, con cómo el cine se va a determinar en la sociedad. Empieza con una linterna mágica, con unos autores que es como la primera forma del cine. Después va a existir el fenaquistoscopio de Joseph Plotkin, ¿sí? Entonces, cómo eso se ha dado esa evolución. Después está el zoótropo de William George Horner, hasta que lleguemos a, estos son los avances que se han dado, cómo históricamente el cine ha evolucionado hasta que lo que conocemos hoy o hasta cómo se graba el día de hoy. Aquí tenemos otros puntos de evolución. Entonces el kinestoscopio de Edison y Thomas, entonces cuándo lo construyó, cómo se da, cómo se determina, ¿sí? Y lo último que hizo fue el de Luis Lumière y su hermano Augusto, que construyeron la primera cámara que desembocó en el cinematógrafo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hemos evolucionado como sociedad para la construcción del cine? Muchachos, voy a seguir aquí hablando un poco también de lo de... Quería que la adaptación de Romeo y Julieta fuera otra. Hay una película muy buena, se la recomiendo, que es la que actúa Leonardo DiCaprio. O sea, es como del 2004. Es pasada de buena porque son dos pandillas de Nueva York. Entonces, en una pandilla son los Capuletos, la otra pandilla son los Montesco, ¿sí? Como ese contexto de esa vida neoyorquina, pero con la vicisitud de que todos los diálogos son muy fieles a la obra de William Shakespeare, ¿sí? Y también a manejar las partes teatrales de William Shakespeare, el inicio, el nudo, el desenlace de la obra de Shakespeare. Entonces se la recomiendo muchísimo. Era la que les iba a poner, pero no está en YouTube. Estaba por Pelis Plus, por otros servidores, pero entonces no la quise poner porque para inventarme inconvenientes de que después, profe, no puede verla, profe, no sé qué, pero si ustedes gustan, véanla, es pasada de buena, es mucho mejor que la que les envié. Listo, muchachos, entonces hasta acá vamos a dejar por el día de hoy en la grabación.